Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro ciclo de webinars que estamos realizando por Beninformado, una plataforma creada por Lutheran World Relief y Encuentro Servicios Jesuitas Migrantes, en donde buscamos compartir información y orientar a todas las personas que están llegando a Perú o que ya nos encontramos aquí en Perú y que necesitan algún tipo de orientación e información, no solamente en temas migratorios y legales, sino también en otros tipo de contenidos o información como en la parte de emprendimientos, empleo y lo que nos trae el día de hoy, nuestra campaña para entre todos prevenir más contagios de COVID y poder superar este momento de pandemia que venimos viviendo desde el 2020. Así que hoy tenemos un encuentro muy especial, tenemos una invitada muy especial que nos va a ayudar a transitar este camino en lo que va a ser la vuelta a clase y todo el impacto que eso tiene para los niños que ya tienen, y adolescentes también, que tienen ya 2 años en virtualidad. Así que no voy a extenderme más, le voy a dar el pase, la palabra al doctor Hugo Manrique, que siempre lidera estas conversaciones tan interesantes que hemos tenido desde diciembre, para que ya pueda darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy y comencemos la actividad. Muchas gracias a todos por acompañarnos, un placer. Muchas gracias, Jessy Beth. Muy buenas tardes con todas y todos, amigas y amigos. En este webinar que hemos titulado Regreso a clases, el reto de la presencialidad y su importancia en las dinámicas sociales de los niños y adolescentes de nuestro país. Para esta oportunidad hemos invitado ¿Mi a audio? una educadora de una trayectoria muy reconocida como es la magíster Mae Morote Núñez, quien cuenta con 37 años de experiencia en los diferentes niveles de educación, tanto en colegios públicos como en privados. Es especialista en audición, lenguaje y aprendizaje, como también en inclusión y adaptaciones curriculares. Fue coordinadora del Departamento Psicopedagógico del Colegio León Pinelo de Lima. Fue especialista en terapia de lenguaje y aprendizaje en el Centro Peruano de Audición y Lenguaje, CEPAL. Ejerció la docencia en la especialidad de educación inicial del Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico hasta ocupar el cargo como directora pedagógica de dicha institución. En la actualidad, es coordinadora del Atelier Psicopedagógico del Colegio ALET de Lima, una institución considerada por algunos medios de comunicación como una de las que tiene las mayores propuestas en términos de innovación en el ámbito de la educación de los niños y adolescentes de nuestro país. Todo un privilegio tener a Mae Morote. Mae, muy buenas tardes, bienvenida Mae, y muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Buenas, buenas tardes a todos y agradecerles por esta linda invitación y poder compartir con padres y madres este reto para todos nosotros, que es el retorno a las clases presenciales. Y con respecto a ello, hay que señalar algunos aspectos relevantes. A la actualidad, el Perú es uno de los últimos países en las Américas en impulsar el retorno a clases presenciales para niños y adolescentes en medio de esta gran crisis sanitaria. Prácticamente el conjunto de los países latinoamericanos ya lo hizo, algunos inclusive ya tienen ya un año de haber reaperturado las clases semipresenciales o presenciales en algunos casos. Y aquí viene una primera pregunta, Mae. ¿Por qué es urgente retornar a clases? Bueno, es urgente porque tenemos que recuperar la vida natural de aprendizaje de nuestros niños, niñas y jóvenes. Los niños, los jóvenes aprenden por imitación, aprenden en contacto con los otros. Esta educación virtual en confinamiento por la pandemia del COVID nos trajo una ruta antinatural para aprender. Es por eso la urgencia de establecer políticas y protocolos en las escuelas para garantizar esta nueva presencialidad, porque van a haber situaciones también atípicas en este retorno a la presencialidad. Y acorde a lo que nos has indicado en este momento, entonces nos cabría otra interrogante. En líneas generales,
en este tiempo de confinamiento, de lejanía, de contención social para responder a la gran pandemia, la COVID-19? ¿Qué han perdido nuestros niños y adolescentes con el confinamiento de casi 2 años durante la pandemia? Les voy a compartir, he preparado unas diapositivas, porque sé que eso siempre es más visual para los papás. Durante el confinamiento, en la pandemia, porque acá hay dos elementos que impactan, ¿no? Y es necesario, por ello, el retorno a clases. Uno, el confinamiento en el hogar, que ha traído toda una dinámica atípica, y otra, aprender a través de la tecnología, a través del teléfono celular, a través de la televisión, con los programas de Aprendo en Casa. Ha impactado muchísimo la pandemia en las habilidades sociales en nuestros estudiantes. En los niños más pequeños se ha incrementado una mayor desregulación. Los niños construyen su mundo social en interrelación con los otros, y eso se perdió porque en la casa, que era el lugar de confort, se convirtió también en el espacio de estudio. No todas las familias tenían varios hijos. Entre menos hijos habían en una casa, menos posibilidades de socialización con sus pares. Lo que había era mayor relación con los adultos. Por lo tanto, hay una pérdida en las habilidades sociales de los más pequeños. Ni qué decir de los jóvenes. El adolescente necesita de los otros para construir su autoconcepto, para construir su seguridad personal, su imagen. Eso se ha visto netamente bloqueado y ha afectado muchísimo la salud mental en los adolescentes. Otro impacto es el menor desarrollo de la motivación para el estudio. Cuando se da una actividad educativa en presencialidad, el maestro es el mediador, los recursos del salón, el trabajo con los otros compañeros, los materiales, la misma infraestructura, propician que los chicos tengan un motivo para ir a la escuela, para aprender. En casa se llegó a una situación muy lineal, siempre era lo mismo, o la pantalla, o revisar el WhatsApp, el material que habían enviado los maestros, o el programa en televisión, que era totalmente impersonal, pero era lo que teníamos. Otro impacto es el incremento del estrés, la inseguridad, la ansiedad y la angustia. Se ha incrementado los problemas alimenticios, la ludopatía y la depresión en nuestros estudiantes, no solo los jóvenes de secundaria, sino también en estudiantes de primaria, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas. Además, el hogar perdió su identidad de espacio familiar, de contención, de calma, de confort, y se convirtió en una vitrina donde los padres, por necesidad, teníamos que estar al tanto de la educación de nuestros hijos, y no siempre nuestros acercamientos a ellos eran de la manera más amable, porque los padres hicieron su mejor esfuerzo, pero no son educadores. Otro impacto tiene que ver con que no todas las escuelas tenían acceso a la tecnología más efectiva. Solo el 30% en Perú de escuelas son privadas, con una mayor posibilidad de tener una plataforma. Y eso que no todas las escuelas privadas estaban también asumiendo ese reto, pero las escuelas públicas no. Entonces ahí sí ha habido una gran pérdida de los avances en cuanto a algunos aprendizajes. Y bueno, finalmente esta insuficiente adquisición de los aprendizajes académicos ha impactado más en los estudiantes de los últimos años de secundaria, sobre todo aquellos que ya para este 2022 ingresan a la universidad. Sí, muy
bastante visible el impacto, los impactos que están detrás de este proceso de virtualidad que obligamos a millones de niños y adolescentes. Inclusive el gobierno dio información, admitió información que inicialmente no se conocía sobre el acceso al Internet, por casi que estaba muy limitado, era inexistente para casi el 37% de las familias peruanas en este país. Imagínense, casi la tercera parte de la población con problemas de conexión. Y donde había un niño que necesitaba de seguir su aprendizaje a través de la virtualidad. Era el hecho de no contar con los equipos móviles necesarios. Era el hecho de no tener recursos para ello. Y de repente quizás la respuesta tan tardía que tuvieron algunas instituciones para proveer algunos de estos elementos y disminuir un poco las brechas. Mucho de esto va a merecer de repente más adelante las investigaciones operativas que nos permitan ver al final de cuentas todo lo que ocurrió, ¿verdad, Mae? Es muy posible que sea interesante que algunas instituciones emprendan una investigación, de repente una invitación a algunas universidades para que se levante, pues se sistematice todo lo que ocurrió, ¿no? Sí, efectivamente, y creo que tú estás también tocando un tema de los retos desde quienes somos responsables de la educación, no solamente de las políticas educativas, sino también del rol del maestro. Hay un impacto de la pandemia en los maestros. Los maestros se vieron obligados a estar en la casa, ¿no? Atender su casa y atender a los estudiantes. Y una gran mayoría de maestros no podían asumir los retos del uso de la tecnología. Además, el diseño de clases virtuales es sumamente compleja. Eso nos permitió que el primer año hubiera cierto caos. El estrés del docente se incrementó. Hay estudios sobre un mayor porcentaje de enfermedades en maestros en el año 2020, precisamente porque nosotros observábamos que no podíamos cautivar de la misma manera a nuestros estudiantes. Observábamos cómo los niños se desmotivaban, cómo no prendían las cámaras, no participaban. En el caso de los niños que estaban inscritos en los lugares más lejanos, donde ni la radio llegaba, los maestros se dieron cuenta que perdían alumnos. Y toda esa tristeza de tener aulas que en algunos grados eran integrados, aulas que de 30, 40 niños de tercero, cuarto y quinto grado, por ejemplo, en las zonas más lejanas, terminó con 1 o 2 niños. Toda esa pena también afectó a los docentes. Nosotros también nos hemos visto impactados por esta situación, porque era algo totalmente nuevo para todos nosotros, sumado el impacto de la pandemia a las pérdidas de familiares. Nuestros niños jóvenes han perdido familias, los maestros han perdido familias. Entonces, este olor de pérdida, de muerte, ¿no? Más toda la crisis económica, ha sido también un impacto que ha sumado a el desarrollo emocional de todos como sociedad, ¿no? Sí, es muy cierto este resumen que nos estás haciendo de esos aspectos tan dramáticos que verdaderamente van a marcar a toda una generación. Algunos de nuestros amigos pediatras, en el último webinar tuvimos la oportunidad de tener a una excelente especialista con mucha experiencia de manejo de enfermedades infecciosas en la infancia, hablar de la generación pandémica. Y del impacto mayor que esto tenía en los más pequeños, que crecieron viendo a sus mayores usando mascarillas y manteniendo la distancia con otras personas. Me tocaste el hecho pues, de la pérdida, ¿no? El Perú, además de tener u ostentar el triste récord de haber alcanzado la mayor tasa de muertes por 100.000 habitantes durante la segunda ola a nivel mundial, también tiene otro récord, que ha acumulado la mayor cantidad de niños huérfanos de 1 o 2 padres a causa de la COVID-19.
tanto el impacto de la noticia y el eco en algunos medios de comunicación que el gobierno ofreció algunas medidas de mitigación que desconocemos hasta la actualidad en torno a cuál es su nivel de implementación. De repente la pregunta que hemos hecho sobre lo que han perdido, de repente pasamos a otra. ¿Qué es lo que han ganado? ¿Lograron ventajas con la educación virtual o a distancia a nuestros niños y adolescentes? De repente nuevas capacidades. ¿Cuál es tu visión, Mae? Siempre en una mirada positiva ante la adversidad, hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? La pandemia nos ha llevado a ser resilientes y como educadores, como padres, esta ha sido una oportunidad para trabajar la resiliencia en la familia. Sí tuvo una oportunidad y ha sido el incremento de uso de diversas aplicaciones tecnológicas que no conocíamos los maestros. Además, rápidamente las empresas empezaron a contactarse con las escuelas, sobre todo las privadas, para poder facilitar herramientas. También muchos organismos educativos a través de Perú Educa, del Ministerio de Educación, también se encargaron de elaborar todo un material interactivo, un material divertido. Aprendo en casa ha sido bien trabajado, aunque la forma de presentarlo a través de un programa de televisión quizás no era la mejor manera, pero era lo que teníamos. Pero fue interactivo, ¿no? Muchos chicos se conectaban con esa forma de aprender y con el tiempo aprendieron, pero rápidamente la tecnología llegó a la educación. Lo que no se pudo avanzar en 30 años, se avanzó en el año 2020. Este incremento de recursos digitales ha sido muy notorio en cuanto a grandes compañías que se están acercando más al Ministerio de Educación, a las escuelas privadas, para ofrecer productos maravillosos. En un inicio los costos eran altos, en el 2020, pero ahora es tanta la necesidad y sobre todo el 2022 que se viene con una presencialidad, pero va a haber momentos de virtualidad. Esta es una educación híbrida. Entonces, los precios de la oferta de material interactivo ha bajado drásticamente. Y otra oportunidad que hubo de la virtualidad fue mayor tiempo con la familia. Así como les he comentado que en algún momento los estudiantes estaban saturados de tener a sus padres encima, también han habido estudiantes que nos han comentado que qué lindo era tomar desayuno con papá, mamá, la abuelita, que qué bonito era almorzar con papá, mamá, la abuelita. Habían estudiantes que jamás habían tendido su cama, limpiado su cuarto, y en los primeros meses de pandemia, en ciertos sectores económicos, se redujo drásticamente el servicio doméstico y los chicos tenían que asumir esas tareas. Y sí hubo esa posibilidad de disfrutar, ¿no? Creo que otro elemento, otra oportunidad fue para nosotros, los maestros. Eh, Muchos del sector educación había como la tendencia a repetir lo mismo, agarrarse de los libros para desarrollar la clase. El maestro con la pandemia tuvo que reinventarse, tuvo que crear una nueva situación para motivar a los estudiantes. Y es un primer escalón de reinvención. Creo que seguimos asumiendo nosotros ese reto, ¿no? Y finalmente otra oportunidad que nos dio la educación virtual y la pandemia también con nuestros hijos, nuestros estudiantes, fue disfrutar del hoy, dar gracias a la vida por hoy estar juntos, por hoy poder conectarnos, por hoy tener al maestro que nos puede explicar. Es vivir el hoy.
Hugo, no se te escucha, Ah, estás... perdón. Jessy, hay una persona de apellido Arias que está haciendo anotaciones, a ver pues, si podemos controlar esto, muy amable. Bien, eh, sobre este particular MAE, algunos analistas, en especial uno que acostumbro a leer bastante, el profesor Christakis, que está considerado pues, como uno de los pensadores más respetados de los Estados Unidos en torno a la visualización de los escenarios del futuro. Y pues porque sí existe mucha inquietud sobre la nueva normalidad. ¿Cómo van a ser los tiempos cuando ya por fin la pandemia sea declarada en control? O relativamente en control, porque no se va a saber el momento preciso en que la pandemia deje de preocuparnos, ¿no? Y se hablaba pues que estaríamos pasando a una cuarta o quinta revolución industrial. Es decir, lo que debimos vivir 10 o 15 años hacia adelante, como tú acabas de señalarlo, todos esos elementos con los que tendríamos que convivir en el futuro se hicieron, tuvimos que desarrollarlos casi a la carrera, pues en un tiempo presente. En otras palabras, el futuro llegó a nosotros de alguna manera, en algunos aspectos. Y sí, lo que señalas, ¿no? El redimensionamiento de la familia, habrá que establecer qué tan importante, qué tan positivo y propositivo fue este redimensionamiento para muchas otras personas. Recordemos que también, lamentablemente, la violencia intradomiciliaria, especialmente la violencia de género, lamentablemente se incrementó en estos tiempos de hacinamiento y debo imaginar que no en todos los ámbitos familiares se vivió pues un redimensionamiento positivo y saludable, ¿no? Pero en aquellos que sí lo hicieron, caramba, la pandemia les deja algo como una vivencia que realmente va a ser perdurable, indudable, mire que sí, ¿no? Ahora bien, y quizás ahora que ya estamos a 2 semanas del inicio de las clases presenciales o semipresenciales. Aquí de repente me cabe una pregunta, ¿no? Adicional. Ya se tiene bien claro el rol que ha asumido el Estado a través del Ministerio de Educación, se han emitido una serie de normativas, ¿no? De alcance nacional y se ha establecido el rol de las escuelas o de las instituciones educativas. Lo que todavía no se visualiza con claridad es el rol que tienen que asumir unos actores que son pues preponderantes, cuyo rol es vital en este proceso, y son los padres y madres de familia. Y aquí va la pregunta: ¿cuál debía ser el rol de los padres y madres? Y por supuesto el de la escuela en este proceso de retorno. Ya estamos a 2 semanas de este retorno. Creo que lo primero es pensar que amamos a nuestros hijos, ¿no? El amor de los padres es vital para poder acompañarlos en esta situación híbrida. Es importante que este binomio de familia, colegio, esté fortalecido. ¿Qué quiere decir fortalecido? Que nuestras relaciones con los padres sean de confianza. Ustedes como padres van a detectar ahora en las primeras reuniones con los directivos del colegio, con los maestros, probablemente algunos lineamientos que no están muy convencidos. Pregunten, no se queden con las dudas y deben confiar en lo que propone la escuela. La confianza es importante para poder acompañar a nuestros hijos. Quizás hay escuelas que tienen sus propias limitaciones, ya sea por falta de recursos, ¿no? Sobre todo las escuelas públicas, ya sea por una dificultad en conseguir a los maestros permanentes. Hay mucha rotación aún de maestros en las escuelas públicas. Comprendiendo esa dificultad, siempre ustedes como papás yo debo confiar en la escuela. Es importante esa confianza para que el vínculo, las relaciones sean positivas.
es importante también en el rol de responsables de la educación de sus hijos, porque son ustedes los padres los responsables de la educación de sus hijos. La instrucción es responsabilidad de los maestros, pero la educación es responsabilidad de los papás, tanto en valores como el acompañamiento en los aprendizajes. Por ello es importante tener conocimiento de las condiciones y protocolos de bioseguridad. Ustedes ingresan a la página web del ministerio y ahí salen los protocolos de seguridad. Y es una obligación de la escuela exponerlo en lugares visibles para que todos ustedes tengan conocimiento. Y si no está en un lugar visible y hay restricción de ingreso, porque en algunas escuelas que son pequeñas a nivel de infraestructura, no van a poder ingresar los papás, solo los estudiantes. Entonces pidan ustedes por escrito cuáles son los protocolos de bioseguridad. También tienen que comprender los nuevos escenarios que se dan, los grupos más pequeños, esta modalidad híbrida. Van a haber momentos en los cuales, dependiendo de la institución, van a proponer que algunos días vaya un grupo, a unas horas vaya otro grupo. Todo depende de las características de la institución. Y es importante nuevamente la confianza, no comparar, decir, ¿por qué en esta escuela mi hijo lo van a hacer ir 2 veces por semana y en la escuela de mi sobrino va todos los días? ¿Por qué? Porque esa escuela es esa escuela. Cada una va a proponer un sistema de acuerdo a sus características. También es importante como padres que comprendan los temores que se van a dar en este nuevo escenario. La ansiedad de separación que puede haber, no solo de los más pequeños, sino también de los jóvenes. En la experiencia de mi escuela, nosotros empezamos en octubre y hemos tenido adolescentes que al segundo o tercer día que fueron, empezaron con ataques de pánico, ¿no? Son situaciones que se dan porque ya habían perdido un poco el tema del bullicio, de estar con varios, el temor de contagiarse, que alguno se bajó la mascarilla. Esos temores se van a dar. Y van a haber también situaciones de desregulación, sobre todo los más pequeños. Como les había dicho al inicio, los niños desarrollan sus habilidades sociales aprendiendo del otro, en imitación con el otro. Si eso se perdió, probablemente cuando lleguen y un niño coja un material, va a venir otro niño y lo va a empujar porque ese material es suyo. Porque en casa, cuando necesitaban algo, todo lo tenían a la mano. Se han estado mirando de manera muy egocéntrica. Entonces, inclusive este tema de golpes, de insultos, ¿no?, que se puede dar en algunos niños, nosotros como maestros entendemos que ahí nuestro rol es fundamental, pero ustedes como papás en casa también, cuando reciban estos comentarios, conversar con sus hijos y ponerse en el lugar, sacar, verbalizar las emociones que sintieron ellos en el momento que sucedió. Si les llega el informe de que golpeó a un compañero, sentarse a conversar y decir qué fue lo que pasó, porque es importante que ellos sientan que sus papás les preguntan para acompañarlos en este proceso, sin una actitud punitiva, sin una actitud de castigo. Es ¿por qué pasó esto? ¿Qué sucedió? Y él les va a contar que el niño cogió el lápiz, el plumón amarillo, y ese era el plumón que él quería coger. ¿Y de qué otra manera pudiste solucionar eso sin golpearlo? ¿Qué puede pasar cuando lo golpeas? ¿Qué pasaría si otro niño viene y también te quita el plumón y te golpea? ¿Cómo te sentirías? Siempre poner las emociones. Y luego de eso, retar al niño, decir, la próxima vez que pase una cosa así, ya sabes que lo puedes conversar. Le puedes decir, a ver, eso no me gusta. Por favor, ¿me podrías también prestar el plumón? Este tema de compartir, los niños pequeños no lo entienden. Lo he visto con nuestros niños, no lo entienden. Lo han perdido porque no compartían en casa. Todo lo tenían a la mano. Entonces, como padres, tienen que saber que esto se va a dar.
Y no solo en los más pequeños, como les dije, también en los más grandes. La prioridad para ustedes debe ser recuperar el equilibrio emocional de sus hijos, el equilibrio social, que aprendan a reconocerse. Yo me reconozco y reconozco al otro. Por ello, cada vez que tengan la oportunidad de conversar con ellos regresando de las clases presenciales, procuren decir con quién has jugado, con quién has conversado, qué cosas nuevas han habido. Intenten meterse un poco en el mundo de los chicos. Cierto es que hay niños y jóvenes que les van a decir, todo bien mamá, ay papá, ¿para qué quieres saber? ¿Para qué quiero saber? Porque quiero compartir contigo algo nuevo que estamos recuperando. Es importante como familia que ustedes hablen de la reconstrucción de esta nueva forma de aprender, ¿no? Es importante que pongan en palabras las emociones. Y otro rol que les toca a ustedes es que mantengan una rutina en casa con horarios, que los chicos se acuesten temprano. Por favor, limiten el uso de la televisión, limiten, controlen el uso de los videojuegos, porque un joven, un estudiante, un niño que se acuesta temprano, se levanta contento. Los niños tienen que ir a la escuela con entusiasmo, provoquen situaciones con los chicos que les cause curiosidad y que van a trabajar el día de hoy. No, ay, es que ayer que revisé mi agenda vi que mañana íbamos a hablar sobre los gusanos. ¿Y qué sabes de los gusanos? Participen con sus hijos de lo que van a ver al día siguiente. El día anterior deben tener todo ordenado. Eviten que durante la mañana el niño se levantó tarde, no tomó desayuno, no arregló la mochila. No, ustedes tienen que garantizar que los niños vayan con alegría, contentos. Y si en el camino hay dudas, están ustedes. Ahí viene la confianza de ustedes como padres, primeros educadores, conversar con ellos, conectarse, que pueden sentir temor. Quizás si yo tuviera tu edad y no conozco a mi profesora o no conozco a este nuevo profesor, también me llamaría la atención, pero no te preocupes, confía en tu escuela. Ustedes tienen que transmitir esa confianza, ¿no? Y también el rol que les toca hacia nuevos aprendizajes. Probablemente, es una realidad y lo digo con sinceridad, aún hay un sector de la educación que se preocupa mucho por los aprendizajes. Yo tengo otra mirada, mi escuela tiene otra mirada. Nosotros nos preocupamos por recuperar el ser emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero un grupo importante escolar quiere recuperar los aprendizajes, ¿no? Entonces va a haber cierta presión. Y los chicos pueden asumir ese reto, pero depende de la actitud de los padres. Ustedes tienen que ser padres comprometidos con sostener a sus hijos en todos los momentos de cambio que se den. Los padres no son fiscalizadores, no somos supervisores. En esta etapa nos toca sostener, darles esa base de confianza ante situaciones inestables y atípicas que aún se van a dar. Definitivamente que sí, Mae. Va a ser un proceso de readaptación. No sé si también cabría como un sinónimo a este proceso de reintegración, de retorno realmente. Y pues vamos a ver cómo se enfrenta con ello va a empezar esa primera fase de la nueva normalidad. Y qué importante todo ese soporte social y emocional que está en manos de padres y madres de familia, a lo cual tendríamos que sumar que no olviden pues de orientar y de estimular también todas las medidas preventivas que tienen que seguir observando en el camino a la escuela, en el transporte, el reto de seguir usando la mascarilla, el lavado de manos, la distancia que determinen los profesores y tutores en el colegio y demás. Es algo que los chicos también tienen que tener muy presente y tener también de repente pues una percepción de lo importante de disminuir los riesgos hasta que esto más o menos esté bien controlado, pero lo importante es regresar. Eso sí,
frente a cualquier situación. May, de repente podríamos pasar ahora sí a resolver algunas preguntas de nuestro público invitado. Sí, Tenemos aquí algunas preguntas. sí, Sí. quería terminar un poco con el rol de la escuela porque hay Oh, quizás sí, a ver, sí, por favor. algunas preguntas que van a salir de los papás y también porque si bien con nuestros hijos no somos supervisores, con la escuela tenemos que tener en cuenta que tenemos que asumir también unos retos. Los directivos, los maestros y todo el personal que acompañe la escuela. Lo primero es que promueva la interrelación entre los estudiantes, dando valor a las experiencias que han vivido. Que ustedes estén al tanto que los maestros, las maestras, garantizan espacios donde escuchan a sus estudiantes y asumen este reto juntos. Todo lo que significa el poder contar con un equipo psicopedagógico para un acompañamiento, tanto a nivel emocional como motivacional, como de los aprendizajes, porque van a haber mayores brechas educativas. Y es importante exigir a la escuela, ¿no?, que hayan estos espacios. También la escuela tiene la responsabilidad de cuidar la motivación, enriqueciendo con estrategias interactivas y visuales las sesiones de clase. No porque en la virtualidad, con los programas radiales o de televisión, había interacción. No vamos a volver otra vez al maestro que se para, ¿no? Habla, dicta y los niños copian. Eso no puede volver a suceder y son ustedes los padres los que tienen también que exigir que eso no puede ser, porque ya el cerebro de los chicos, que de por sí es digital, ya es interactivo. Entonces no podemos volver a ese tipo de educación, ¿no? Y también otro rol importante para la escuela es que promueve espacios de aprendizaje para nivelar, para cortar estos desfases que se detecten. Es importante que ustedes exijan esto a la escuela. Yo quería terminar con una cita antes de las preguntas, y es una cita sacada de un documento de UNICEF que habla sobre este retorno, sobre todo de algunos países que regresaron y abrieron toda la escuela, y es hacer de la escuela un refugio de un afuera que hoy resulta amenazante. Invitar a la comunidad educativa a ser parte de esta nueva etapa. Nos sentimos seguros si hacemos algo, si todos somos parte, si somos grupo, si aquello que vivimos nos permite ser parte de la reconstrucción. Sí, es una excelente reflexión. Y esta palabra, reconstrucción, ¿no?, que también has hecho tuya, Mae, y que creo que refleja muy bien este proceso tan intrincado, nada sencillo, que es el retorno. No, retorno a las clases presenciales. De repente, algunas preguntas. Aquí tenemos una primera, por ejemplo. Me parece que es de una mamá migrante cuya hija, ¿no?, va a ser su primer año de estudio acá en el Perú. No tenemos acceso al internet. ¿Y cómo sería en ese caso? Bueno, creo que esto se estaría solucionando en parte porque estaríamos retornando a clases semipresenciales, pero me parece que sí podríamos ayudar a esta mamá a indicarle que las cosas van a ser ahora más sencillas, aún así no tenga acceso a internet, ¿no? No sé qué te parece, Mae. Sí, la realidad de la urgencia del retorno a clases es porque hay un gran porcentaje de estudiantes que no tienen acceso a internet. Y no tienen no solamente porque no llega la internet, sino por el costo, porque no está liberada. El Estado no liberó la internet para los estudiantes, ofrecimiento de muchos políticos, y eso no se dio. Entonces, no se preocupen porque todos vamos a regresar. Definitivamente que sí. De repente tenemos algunas reflexiones. Me parece que en el público asistente tenemos la presencia, y bienvenidos sean pues a nuestros profesores, profesoras, padres y madres de familia de un colegio emblemático de Cerro de Pasco, con quienes tuvimos oportunidad de interactuar el día de ayer. Y aquí hay, si se quiere, un aporte, ¿no? El uso de la tecnología permite acercarse a los lugares más alejados
del país, pero es responsabilidad del Estado que la educación llegue a todos. La función de los docentes es hacer uso de los medios tecnológicos para romper la brecha. No, me parece que es una reflexión bienvenida. No sé, no sé si, no sé si la compartimos. Totalmente de acuerdo. Mm. Es importante considerar que esta oportunidad para los maestros nos lleva a seguir eh, perfeccionándonos, pero también es una responsabilidad del Estado invertir en los maestros, invertir en adecuadas capacitaciones, invertir en el material tecnológico, ¿no? Si queremos que el maestro en algunos momentos de clases híbridas tengan acceso a una computadora, el Estado les tiene que dar la computadora. No puede haber esa brecha enorme entre la escuela privada y la escuela pública. Hay una gran responsabilidad estatal en cómo están las escuelas públicas, no solamente en el tema del Internet, de los recursos interactivos, de las capacitaciones para los maestros, sino de la infraestructura, del soporte de tecnología y de Internet de una escuela. Entonces, muchas veces hay un divorcio entre las capacitaciones que le dan al maestro y los recursos que tiene el maestro. Con sueldos que no llegan ni a los 2.000 soles, ¿cómo un maestro va a pagar internet? ¿Va a comprarse una computadora? Imposible. Entonces, también ahí hay una gran problemática de, como digo yo, mucho floro, pero poca acción a nivel del Estado. Yo he trabajado en el Estado varios años y éramos los maestros que hacíamos faena sábado y domingo con los padres de familia, pintando, clavando carpetas, porque durante 7 años que trabajé en el Estado, solo un año nos dieron un poco de dinero que alcanzó para poner unas ventanas rotas que teníamos. Esa es nuestra realidad. Tienen toda la razón, totalmente de acuerdo, que hay que seguir con este tema, ¿no? No, y eso también forma parte de una visión macro de lo que significa el desarrollo de una nación, de la visión política de clases dirigenciales durante casi 100 años de historia, o más inclusive, en lo que significa el capital humano, las personas, las generaciones y las bases para lograr una generación mucho más saludable y más competitiva en base a educación, salud, trabajo, vivienda, condiciones que permitan el desarrollo más armónico y saludable después de niños y adolescentes, ¿no? En un país como el nuestro. Aquí también creo que hay más reflexiones. Los padres de familia, por ejemplo, deben apoyar en la educación de sus hijos como también en el cumplimiento de sus actividades. Además, deben tener conocimiento de cómo van a ser los cuidados en cada institución educativa. Sí, es una conclusión que creo que con la que concordamos, ¿no? ¿No es así, Mae? Mae? Sí, esa es la responsabilidad de los padres, ¿no? Un apoyo, pero un apoyo de confianza para ver que se conduzca la educación de sus hijos, que es lo más sagrado que tenemos como papás, son nuestros hijos, garantizar que se cumpla, ¿no? Pero también comprender las limitaciones. Ujú. Aquí hay otra reflexión, me parece muy concluyente, muy propositiva. El trabajo en educación es un trinomio. Docentes, estudiantes, padres de familia. Creo que es concluyente, me parece inobjetable, ¿verdad? Efectivamente, la educación debe ser mirada desde un trinomio, padres, educadores y estudiantes. Pero para efectos de la presentación de hoy, he querido centrarme en el binomio padres y escuela, porque nuestros estudiantes han sido los impactados, nuestros estudiantes se merecen reconstruir y recomponer su mundo escolar y ellos son nuestras estrellas, nuestro sol, y debemos asumir esa gran responsabilidad, los padres y nosotros los educadores. Y también como maestros, yo en algunas capacitaciones que he tenido con maestros, cuando hablan del tema de los directores, les digo, tienen que unirse, argumenten bien, porque ustedes no pueden permitir que algunas cosas no se implementen. Hay que levantar la voz
para exigir, porque nosotros no tenemos un trabajo, los maestros no tenemos un oficio, los maestros no tenemos un empleo, los maestros tenemos una vocación, los maestros tenemos una forma de vivir. Ser maestros es amar a lo más sagrado que tenemos, el futuro. Es futuro de los padres, futuro nuestro. Entonces sí, hay un tema acá de exigencia del binomio papás y escuela. Ujú. Y aquí también otro comentario a la exposición que acabas de hacer. Es muy importante el trabajo, el soporte socioemocional, no solo brindar estrategias, sino enseñarle a los docentes cómo implementarlos. Sí, es un trabajo que institucional y sectorialmente tiene que hacerse. ¿Y de qué manera se le puede preparar a los docentes para asumir dificultades en el aula? Un poco que sí plantea una interrogante. Uh-huh. De acuerdo con que este soporte emocional, que ahora debe ser prioritario. Como educadores, como maestros, debemos entender que no vamos a poder exigir temas académicos, de contenidos, de conceptos, si no propiciamos el equilibrio emocional de nuestros estudiantes. Si no tenemos en la escuela un psicólogo que nos ayude en este tema, se pueden crear círculos de estudio entre los maestros y buscar algún consejero. Hay oportunidades de capacitaciones, de repente a través de la organización, a través de Hugo, se pueda crear una webinar, ¿no?, sobre estrategias socioemocionales y de aprendizaje para acompañar a niños, a adolescentes en esta etapa. Pero no solamente son las capacitaciones que nos brindan un abanico de estrategias que están comprobadas que funcionan. Creo que nosotros como maestros también debemos juntarnos y decir, ¿qué hay? Yo he investigado esto, yo he leído esto, o a mí esta estrategia me está funcionando con este niño. Es importante que ahora que inician las clases, los maestros partan de un diagnóstico de su grupo, no de un diagnóstico de cómo les va en comunicación, matemática, personal, social, no, cómo llegan mis estudiantes a nivel emocional, qué temores tienen, qué miedos tienen, qué esperan de la escuela, ¿no? Y se tomen toda una semana para hacer adaptación entre sus chicos, hagan dinámicas de relación, creen situaciones donde los chicos tengan que reflexionar, hagan juegos de roles para ver cómo se manifiestan las dinámicas de juego, que salgan a jugar, que tengan partidos, para ver cómo ellos reaccionan ante una situación de frustración. Ustedes tienen que permitirse conocer primero cómo llegan los estudiantes, escucharlos, formar pequeños grupos lanzando preguntas, sobre todo con los más grandes. Con los más pequeños es más fácil detectarlo porque creen ustedes juegos en pequeños grupos y ahí van observando las dinámicas. Quienes toleran más, quienes esperan turno, quienes levantan la voz, quienes no participan, quienes lloran. Eso es lo primero que tienen que hacer, porque como yo les he dicho, vamos a reconstruir nuevamente la educación. Y en las casas sigue habiendo problemas. En las casas también hay dificultades. Recordemos el tema del desempleo. El tema económico está impactando tremendamente en los hogares. Luego de esa etapa, ya ustedes podrán relacionar un diagnóstico más de los aprendizajes. Pero todo este 2022, como educadores y como padres, primero vamos a poner el equilibrio emocional. Después va a venir el tema de los aprendizajes. Aquí, Mae, tengo algunas apreciaciones. Profesionales, por ejemplo, especializados, recomiendan atender el aspecto emocional, luego de ello los aprendizajes. Totalmente de acuerdo contigo, Mae. No, aquí tenemos a varios docentes que están participando, indudablemente. Tengo también otro comentario. Es lamentable
que la educación siempre ha sido lo último para el gobierno. Yo diría que para los gobiernos en líneas generales es una visión del desarrollo político que han tenido nuestro país desde que se fundó la República. Es hora de generar nuevos cambios de todos los entes involucrados y solo así la educación va a cambiar. No, yo creo que es una reflexión hacia el futuro, la construcción de nuevos liderazgos, la comprensión de que el desarrollo de un país está basado en personas. Y las personas se van construyendo por generaciones, niños y adolescentes con nuevas capacidades para liderar el desarrollo de su país, de su región, de sus comunidades, ¿no? De repente aquí hay una pregunta que, bueno, tiene que ver con los aspectos de seguridad. Hay padres de familia que aún no se han vacunado y se resisten a usar mascarilla, qué hacer en un posible trabajo presencial. De todas formas, Mae, sé que tiene también algunas respuestas, pero recordemos que nuestras autoridades, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación, generan recomendaciones que tienen un carácter de obligación, ¿no? En su primer punto. Y por otro lado, si hay un porcentaje muy importante de padres y madres de familias que no se han vacunado y que no van a permitir la vacunación de sus niños, aquí hay que generar estrategias conjuntas con la red de servicios de salud que existe en la zona para poder hacer un abordaje en conjunto y así de alguna manera convencer por lo menos a un sector de estos padres de familia que puedan mostrar alguna reticencia a aceptar la vacunación tanto para ellos como para sus niños, ¿no? Pero en el caso de los niños son los sujetos que van a ir a la presencialidad, por lo tanto, si tienen más de 5 años, la idea sería priorizar su vacunación, ¿no? Ese es un primer punto. El uso de la mascarilla es un elemento obligatorio. Lamentablemente tenemos un problema de ejercicio de autoridad en nuestras ciudades, en nuestras comunidades. Ya todo el mundo ha bajado la guardia. Y lo ha hecho empezando por el propio gobierno, empezando por las fuerzas del orden, ya casi nadie exige nada. Y esperemos que se recupere un poco esa fuerza para lograr que las personas entiendan que la pandemia todavía no ha terminado. Todavía a nivel mundial los científicos advierten que la pandemia por la COVID aún nos podría dar algunas sorpresas todavía desagradables. Esperemos que no sea así. Yo en lo personal espero, como infectólogo que soy, y pues, por haber vivido varias epidemias en los últimos 25 años, de que esto ya se termine con esta tercera o cuarta ola, pero mientras no sea así, hay que mantener la obligatoriedad de esta medida y tiene que verse como eso, obligatorias, ¿no? Hay un comentario, un último comentario, no solo los estudiantes, sino también los docentes que también están siendo afectados. Si bien es cierto, los estudiantes son el foco de la educación, los docentes también son importantes dentro de ello. Yo creo que sí, se ha señalado, yo creo que podríamos recalcarlo, ¿no, Mae? Ujú. Como les dije anteriormente, a veces nuestro director no escucha lo suficiente, a veces hay un tema ideológico o politizado, pero somos nosotros, como dijo el doctor Manrique, eh, nosotros somos personas responsables de cambios. Ese es el maravilloso don de la educación. Hace unos 20 años tuve la oportunidad o más, creo, porque todavía estaba jovencita. Yo tengo 37 años de maestra, imagínense. Fuimos a Huancavelica, una zona bien alejada, y había un maestro que sus alumnos venían de diferentes lugares. Era un aula multigrado, y él vivía ahí. No, vivía solo y después bajaba a su casa los fines de semana. Y ahí él sembraba para comer, tenía sus animalitos, porque hasta para lo que era comida no le alcanzaba, porque del dinero que ganaba compraba material para sus estudiantes. Y el trabajo que hacía con niños de primero a cuarto grado era increíble, de quitarse el sombrero. Los niños participaban, leían, escribían, el cálculo matemático, ¿no? La creatividad artística, y manejaban tanto el quechua como el español. La autonomía de esos niños, la capacidad de resolver problemas, increíble. Y él estaba solito, porque él ni lo visitaba.
Él era un transformador de personas. Entonces, no perdamos como maestros ese don que tenemos. Nosotros somos capaces, si nos juntamos de uno en uno, bueno, pues el Estado no nos ayuda, el director no me escucha, pero yo soy maestro, tengo ese don. Entonces me junto con mis compañeros y con alegría, positivismo, tenemos que sacar adelante a nuestros estudiantes. No necesitamos siempre grandes recursos, sino creatividad para poder crear situaciones de aprendizaje que conlleven a los avances de nuestros estudiantes. Y como les decía, mucha paciencia, ¿no? Mucha originalidad, tenemos que reinventarnos y sobre todo el amor por ellos. Son nuestro futuro. Sin duda alguna. El futuro de un país, el camino hacia el desarrollo, la transformación de una sociedad. Mi estimada Mae, ¿no? Educadora, maestra, 37 años, toda una vida. Muchísimas gracias por compartir tus experiencias, tu visión tan innovadora, tan transformadora en medio de una crisis realmente descomunal como la que estamos viviendo. Y aportas de una gran cruzada, porque es así como lo veo, es decir, un proceso que seguramente va a ser épico, el retorno a las clases presenciales o semipresenciales de millones de niños y adolescentes en las siguientes 2 semanas. Ha sido un honor, un privilegio, Mae, tenerte aquí en nuestro humilde webinar que forma parte del proyecto Ven Informado, destinado a poblaciones migrantes y refugiados ahí que han llegado a nuestros países, como también a las miles de familias de agricultores del programa Cacao Móvil que funciona en diferentes regiones de por lo menos 5 países. También agradecer la presencia de profesoras y profesores, como también padres y madres de familias, el colegio, de uno de los colegios emblemáticos de Cerro de Pasco, que también han estado presentes también aquí en la sala y han hecho preguntas sumamente pertinentes, ¿no? Que han recalcado varios elementos clave que había que resaltar una y otra vez para que quede en la memoria de todos los que hemos participado en esta sesión. Más de una vez más, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. Jessy Ver, creo que ya con él me darías ya la conclusión de este webinar. Sí, muchísimas gracias, Mae. Excelente que todo lo que nos has compartido, igual que Hugo, creo que ha sido una sesión llena de mucha información, de valor, mucho aprendizaje y bueno, mucho apoyo para todos los papás que estamos con esta incertidumbre de la vuelta a clases, ¿no? Ya que está a pocas semanas de comenzar. Gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, tanto en nuestro en vivo en Facebook como en nuestra sesión de Zoom, a todas las personas que se han ido incorporando al final de la actividad. Les compartimos que la sesión queda grabada, pueden ver toda la charla, ya sea en nuestra cuenta de Facebook de Beninformado. También la vamos a compartir en la página web de Beninformado, www.beninformado.pe. Ahí también van a poder disfrutar nuevamente y volver a repasar algunos puntos que hayan escuchado el día de hoy que quieran volver a revisar. Va a estar ahí compartido, así como las otras charlas que hemos tenido hasta la fecha. Muchas gracias a todos, un placer enorme compartir con ustedes y hasta el próximo mes que ya estamos preparando nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.